a grabar. Perfecto, muchachos, entonces bienvenidos a este módulo, vamos a decir módulo de cierre con el tema del AutoCAD. ¿Ok? Entiendo que ha sido un poco difícil para algunos por el tema de la falta de computador, etcétera, etcétera. Algunos están viendo este software por primera vez. Como les digo, la intención es una introducción, o sea, tampoco lo vean como algo, como una clase definitiva del AutoCAD, ¿no? Es una introducción que les va a ustedes permitir tener las nociones básicas y entender pues que con pocos comandos ustedes pueden hacer dibujos con un nivel relativamente válido para entregar un proyecto, ¿no? Entonces, a fin de cuentas, eso es lo que el objetivo de esta pequeña clase. Recordemos que estamos trabajando el tema de dibujo técnico y estamos tomando algunas referencias de cómo se acota, de cómo se muestran pues estos elementos. ¿Ok? Entonces, bueno, ayer ya habíamos avanzado con el tema de la planta, ayer hicimos este corte, ¿ok? Que como les dije es una vista interna de la vivienda. ¿Ok? Entonces ahora vamos a elegir una fachada para hacer hacer el desarrollo pues, de esta vivienda. ¿Ok? Podemos tomar de repente la fachada posterior o podríamos tomar de repente esta fachada frontal. Vamos a tomar esta fachada frontal para hacer nuestra vivienda. ¿Ok? ¿Cómo se hace eso? Bueno, aquí nos faltan un par de ventanas que sería bueno colocarles una ventanita acá al living y una ventanita de repente acá a la cocina. ¿Ok? Como complemento. Entonces voy a copiar esta ventana que tengo acá. Voy a usarla como referencia. ¿Ok? Con el comando copy la voy a pasar de acá a acá al centro de esto y la voy a rotar con el comando rotate, este comando que está acá. ¿Eh? Me coloco en un borde, en una arista, selecciono ese punto, luego selecciono el otro borde, perdón, deshacer, voy a deshacer acá, seleccionamos acá, dijimos rotar, seleccionamos este punto y fíjense, voy a girar y ahí está la ventana. Ahora en este caso la voy a colocar centrada, así que la voy a mover de este punto al centro. Y ahí tenemos nuestra ventana centrada en esa sección. Hay un audio de exterior, muchachos, por favor, hagan silencio en el micrófono. Sí, no se escucha, arquitecto, ese ruido. Ok, entonces ahora voy a seleccionar esta y la voy a copiar nuevamente con el comando copy. Voy a seleccionar acá y lo voy a colocar en el centro de este espacio. ¿Ve? Entonces ya tenemos nuestras dos ventanas. Estas ventanas de repente las podemos hacer un poco más grandes. Ya eso es otra cosa, no hay problema. Lo que quiero mostrarles es cómo hacer la fachada. Para eso, igual que como hicimos el corte, voy a usar líneas de referencia que van a venir en este sentido. Voy a hacer una línea ahí, voy a copiar acá el tema de la columna, si se fuera a ver, voy a copiar la ventana, ¿ven? Voy a copiar la ubicación donde está la puerta, ¿ven? Colocamos otra vez el tema de la ventana, columna y extremo. Entonces, estas son nuestras líneas constructivas que van a definir cómo va a ser nuestra vivienda. Claro, al momento ustedes de repente me dirán, bueno, pero eso está de lado, ya lo vamos a corregir. Voy a hacer una línea que va a ser la línea base o la línea de suelo. ¿Okay? Voy a recortar todo esto que está por acá. Este es el suelo. Estas son las líneas constructivas de esta fachada. Ya lo vamos a rotar. Fíjense, voy a tomar todo esto, todo eso, lo voy a girar o rotar con el comando rotate. Voy a ponerme en este punto y ahí le doy la vuelta. ¿Ven? Ya le doy la vuelta. Y ahora fíjense, voy a tomar todo esto, lo voy a mover con el comando move desde este punto hasta este punto. ¿Para qué me sirve esto? Bueno, porque ya tengo mi referencia de altura con respecto al corte.
este corte me está dando la referencia de altura. Entonces puedo usar el corte para sacar la fachada. ¿Cómo hago esto? Tomo una línea de referencia y fíjense, este va a ser el límite del techo. Esto va a ser el ancho o el espesor del techo. Este va a ser el borde superior del techo. Este va a ser el filo de esa cumbrera, aunque quedó pequeña, pero no importa. La colocamos allí. Ahí está, ¿ven? Las dos. ¿Ven? Ya tenemos todos esos elementos. Ahora voy a recortar usando el comando trim, recortar. Voy a recortar acá todo esto que está acá. ¿Ven? Y habíamos dicho que probablemente que esta cubierta tenía un alero de 40 centímetros. Entonces yo puedo decir aquí offset, ¿ok? Un offset de 0.4, 40 centímetros. De aquí hacia afuera y de aquí hacia afuera. Ahora voy a recortar y van a empezar a ver cómo va a agarrar forma esta vivienda. Voy a recortar, esta es la cubierta, esta es la cubierta, ¿ok? Esto llega hasta acá, porque ese es el techo es lo que está volando, lo que está por fuera. Obviamente el techo elimina todo esto que no es visible. Fíjense, ya tenemos el techo. Y nos falta la referencia de altura de las ventanas, que en este caso ya tenemos esas ventanas. Entonces fíjense, esta ventana nos da la referencia de altura, nos guía. Habíamos dicho que esta era la puerta principal. Entonces fíjense, yo voy a recortar aquí usando esto. Se supone que la puerta debería tener 2,10 de alto. Vamos a verificar si es cierto. Vamos a medir aquí. Distancia de aquí a acá. Tiene 2,50, no está muy alta. Offset 2.1. ¿Okay? Hasta allí. Claro, salvo que a esa puerta principal se le haga un reborde, como se acostumbra, una costumbre constructiva que tienen ustedes con respecto a la llevar la puerta sin dintel, o sea, llevarla hasta la viga. Entonces se puede hacer eso, pues se hace un reborde, está la puerta y tiene un paño de vidrio fijo, con una sección fija de vidrio. Eso podemos hacer, ya lo vamos a editar. Y fíjense, bueno, como ya teníamos estas ventanas, pues yo la puedo copiar, ok, la puedo llevar de acá a acá, ¿eh? Tiene el mismo ancho, igual acá. Claro, si quisiéramos hacer la ventana un poco más larga, más ancha, pues la podemos hacer, no hay problema. Y ahí, bueno, se está viendo la columna como un detalle, pues, pero si la revocamos toda, obviamente esto se vería así. En este caso, quiero dejar para darle un adornito a esta vivienda, ¿ok? Ahora, para que se vea un poco más realista, pues vamos a darle un contramarco, o sea, que se vea el marco y que se vea de repente algún detalle, algún adorno. Entonces voy a hacer aquí offset, offset. Vamos a ponerle 5 centímetros, 0,05. Perdón, 0.05. 5 centímetros de reborde, acá. En este caso lo voy a dejar interior, hacia acá, para que se vea la puerta en proporción. Y luego esto lo voy a editar de la siguiente manera. Voy a tomar este punto y lo voy a estirar hasta acá. Este punto lo voy a estirar hasta acá. ¿Ven? Con el comando trim o recortar, TR, trim, que es este mismo. ¿Okay? Voy a recortar todos estos elementos que no necesito que estén allí, o sea, para que se vea de otra forma. Incluso voy a copiar este reflejo de vidrio porque esta parte es de vidrio. ¿Ven? Voy a copiar esta parte de abajo, tomo como referencia la esquina y me pongo acá en esta esquina. Fíjense, ya estoy definiendo que esta parte es así. Lo que me quedaría pues es darle un poco más de presencia a esta puerta, que podemos hacerlo de varias formas. Podríamos de repente dividirla en tramos. Por ejemplo, esta es la mitad. Luego hago una línea aquí para sacar la mitad de esa mitad. Por ejemplo, acá. Igual acá. Otra línea aquí.
elimino, perdón, esa no la voy a eliminar, voy a eliminar esta, o esa podríamos dejarla también, que no se ve mal, algo así, es como una puerta de esas contemporáneas. Y por supuesto podríamos colocarle aquí el picaporte, la chapa, todos estos elementos decorativos que lo podemos hacer referencialmente. En este caso voy a hacer algo muy sencillo, que sería más o menos a la altura del centro, un poco más abajo, voy a hacer picaporte que, no sé, por lo general miden algo así como 7 centímetros de diámetro, o sea, 0.035 de radio. Ese sería el picaporte. Y bueno, podríamos colocarle aquí un detalle como la chapa o algo así. Bien, se lo voy a hacer de manera decorativa para que vean. Voy a hacer una pequeña línea aquí, más o menos a esa altura. Aquí voy a hacer el espesor de la chapa, no sé, donde va la llave, algo como esto. ¿Ok? Y podemos hacer, incluso copiar este señor, este círculo, voy a hacerlo un poco más pequeño acá, hacerlo aquí más pequeñito, y puedo hacer líneas del extremo hasta acá arriba, línea del extremo hasta acá arriba. Y voy a usar el comando trim, recortar, para recortar todos estos elementos que ya no necesito. ¿Ven? Y ahí más o menos, realmente no es así, y eso es un detalle que no se va a ver en el papel, pero bueno, más o menos para que tengan una idea del nivel de precisión que ustedes pueden trabajar con AutoCAD. Incluso podrían colocarle hasta las bisagras y demás detalles. Pero para efectos de dibujo técnico, esta es nuestra referencia inicial. Ahora vamos a darle una textura al techo para que parezca una teja, ¿no? O algo parecido. O una calamina mejor. Vamos a hacer como si fuera una especie de calamina. Entonces, para eso nos colocamos aquí en Hatch, ¿ok? Voy a seleccionar aquí Hatch. Nos vamos a ubicar, voy a elegir este, el ANSI 32 es una forma de línea que tiene unas características que se parecen a una calamina. Voy a seleccionar acá y voy a elegir aquí los puntos internos de este espacio, o sea, allí. Fíjense que me apareció esta línea, pero esto lo que quiere decir es que esa escala no es la correcta. Entonces para eso voy a cambiar acá la escala, voy a colocar 0.01, vamos a ver, es muy pequeña, vamos a probar con 3, 0.03, está por ahí, yo diría que 0.02, más o menos ahí está bien. Pero ustedes me dirán, bueno, pero eso está inclinado, ¿qué pasó? Tiene que estar derecho. Entonces aquí podemos cambiar el ángulo. Y yo el ángulo en este caso va a ser 45 grados. ¿Ve? Y ahora sí, parece una calamina o algo parecido. Y le voy a cambiar el color, le voy a poner un color clarito. ¿Ve? Entonces, fíjense, ya tenemos nuestro techo de calamina de esa cubierta. Para adornar un poco más, porque podemos hacer ese tipo de elementos o de detalles, yo quiero hacer una línea justo en la parte inferior del del antepecho de cada ventana. Voy a llevarlo aquí hasta la puerta y voy a hacer lo mismo de este lado. ¿Okay? Entonces voy a aplicar algún revestimiento en la parte de abajo y otro revestimiento en la parte de arriba para mostrarles cómo trabajar con los hatch para darle un poco más de adorno a un dibujo que se puede hacer en AutoCAD. Entonces para eso otra vez el comando hatch, el comando relleno, y les comentaba que aquí hay varias alternativas. ¿Ven? Fíjense, hay varias alternativas gráficas que podemos usar para complementar nuestro dibujo. Incluso hay hasta con colores y otro tipo de referencias. Entonces en este caso, no sé, se me ocurre que quiero dejar algo así como ladrillo visto, como tipo de ladrillo. Entonces voy a seleccionar esto, voy a colocar nuevamente, elegir los puntos, y en este caso este y este van a ser mis referencias, ok, pero ahora necesito una escala mucho menor, en este caso sería punto 1,
muy pequeña y sigo probando. Vamos a colocar 3, poco grande, creo que en 2 va a estar bien, más o menos allí. Y a esto obviamente le voy a quitar ese ángulo, le voy a poner ángulo 0. Y fíjense, ya tenemos nuestra referencia, perdón, nuestra referencia de lo que queremos lograr. Ahí está bien. Me salió un error acá. Vamos a, perdón, deshacer. Muy bien. Voy a usar el comando regenerar para que se vea. Perfecto. Fíjense, ya tenemos ese detalle. Incluso, no sé, se me ocurre hacer una especie de piruleado, de texturado a la parte superior. Vamos a ver si nos sale. Para eso simplemente otra vez hatch. ¿Ok? Voy a buscar en este caso otro que me pueda servir. Vamos a seguir revisando. Este nos podría servir, se llama Ghost Width, que es más o menos como un piruleado, ¿no? Como un grafiado, o sea, una textura que se le da al material. Y voy a elegir acá, perfecto. Obviamente tengo que cambiar la escala, que parece que está muy saturada, 0.1, no, 0.01, es mucho, yo diría que 0.015, más o menos allí está para lo que quiero lograr. Y perfecto, le doy a enter y ahí está. ¿Ven? Es como una especie de grafiado y fíjense cómo va cambiando la fachada ya con esos detalles. Y por supuesto nosotros podemos complementar nuestro dibujo técnico, pero se puede complementar obviamente aumentando las cotas, que en este caso podríamos redibujarlas o simplemente podríamos copiar de acá. ¿Okay? Podemos aplicar el comando copy, nos colocamos como referencia más o menos a esta distancia y de allí ponemos acá. ¿Okay? Ya tenemos nuestra referencia gráfica de nuestra vivienda, incluso podemos complementar las cotas con cotas externas, como el caso de esta. ¿Okay? ¿Cuánto mide de largo esta parte? Podemos incluso hacer cotas de referencia acá. ¿Ven? Eso podemos hacer. Podemos hacer también referencias gráficas extendiendo esto. ¿Okay? Y con unas líneas que después voy a borrar podemos definir dónde están las ventanas, o sea, ventana, puerta, marco de puerta y otra vez la ventana. ¿Ven? Podemos hacer algo como esto. Voy a hacer una línea aquí de referencia, voy a sacar esta y voy a sacar esto que está aquí. Y luego con el comando de cota, pues vamos a acotar nuestra referencia aquí. Vamos a acotar de acá a acá. Podemos acotar de acá a acá. Fíjense por qué uso estas líneas, para que me guíen a la hora de hacer el acotado correspondiente. Estoy acá y quedaría esta interna. Y por supuesto, ahora estas líneas las voy a eliminar, las líneas grises que había hecho anteriormente. Voy a eliminar todos estos elementos, todos estos detalles, ¿okay? Que ya no hacen falta. ¿Ven? Bueno, perdón, esta línea debería ir a la columna. Muy bien. Y esta línea también debería ir a la columna. ¿Ven? Entonces tenemos un acotado general que da todas las referencias necesarias para saber cómo se va a acotar. Y por supuesto aquí nos faltaría la referencia de altura de la ventana. Esto hay que acotarlo, ¿okay? Para que a la hora de construir se sepa cuáles son las dimensiones de este elemento y hasta dónde está llegando el dintelado, que en este caso sería esta misma altura. Entonces aquí voy a hacer un acotado de esta forma. Puedo tomar como referencia este punto y sacarlo hasta acá.
Puedo sacar como referencia este punto, sacarlo acá. Y en este caso no tengo esta referencia, pero casualmente llega hasta aquí, entonces esto lo pongo aquí. Y eliminamos otra vez las líneas de complemento. Esto lo podemos echar un poco hacia afuera para que no se monte en el dibujo. Allí. Entonces la persona, ups, creo que borré el piso. Vamos a hacer el piso. Ahí está. Les decía que la persona que va a construir ya tiene una referencia de altura con respecto a estos elementos. Claro, por lo general, aquí en este corte nos faltaría la losa de piso, igual que se vería acá. Esa losa de piso para una vivienda de un solo nivel puede ser de 15, 20 centímetros. Voy a ponerle 20. Offset .2. Esto también lo voy a replicar acá, pero ese zócalo donde la losa, digamos que también tiene esos 40 centímetros, ¿no? de alero, o sea, está replicado en el alero. Entonces voy a eliminar esto, voy a recortar acá y voy a recortar este tramo. ¿Ven? Y voy a recortar igual estos dos, aquí y aquí. ¿Ven? Y bueno, ya en este caso estoy tomando como referencia a esta altura o puedo tomar el nivel de piso como referencia. O podríamos acotar nada más este tramo, ¿ven? De manera independiente. ¿Ven? Algo así. Esto igual lo puedo replicar en esta imagen, este corte que habíamos hecho ayer. Voy a recortar acá estos dos y voy a recortar por supuesto estos dos aquí y aquí, y a esto le podemos colocar color amarillo. Lo había hecho con ese color, ya es un tema de criterio. ¿Ven? Entonces de esa forma ya tenemos acá la fachada. Yo esto lo puedo copiar aquí. Obviamente en proporción al tamaño del dibujo esta letra está un poco grande, así que de repente lo idóneo sería escalarla. Para eso yo lo puedo seleccionar y fíjense que me aparece este menú donde está la altura del texto. Yo puedo ponerle que no sea de 0,5 sino que sea de 0,3 por ejemplo, y ven, ya está un poco más pequeño. Entonces puedo moverlo y puedo decir que esto es fachada frontal, fachada en mayúsculas, la voy a colocar, fachada frontal. O dependiendo de la ubicación específica de esa fachada con respecto al norte, o sea, supongamos que esto es norte, sur, este, oeste, entonces usted le coloca fachada norte, fachada sur, fachada este u oeste, dependiendo del caso. Entonces fíjense lo interesante cómo hemos logrado en poco tiempo una fachada, ¿ok? De esta vivienda. Esto es una propuesta. Obviamente nosotros también podemos hacer una fachada un poco más artística, complementándola no con las cotas, sino complementándolas con de repente algo como un árbol. ¿Okay? Nosotros, como les dije, podríamos descargar desde el internet algún bloque de un árbol o podríamos simplemente hacer una referencia gráfica usando los comandos que ya hemos trabajado previamente. Por ejemplo, el comando polilínea, ¿okay? Trabajándolo de manera libre, o sea, sin el orto, nos permite hacer cosas como esta, por ejemplo. Vamos a hacer aquí algo como una referencia gráfica para visualizar lo que podría ser un árbol de referencia. Voy a hacer algo, no sé, algo un poco libre y fíjense que no es solo un dibujo formalmente técnico, o sea, que no es algo que me está forzando a hacer elementos con comandos y cosas complicadas, sino que yo puedo también tomar esto y empezar a hacer algún dibujo un poco más libre. ¿Ven? Obviamente, mientras más detalle ustedes le pongan al dibujo, pues va a quedar mucho mejor. Pero bueno, no sé, voy a considerar de repente que esto es un árbol que está en este espacio y lo voy a llevar ahí. Muy bien.
Y esta línea que había hecho previamente la voy a eliminar, la voy a colocar acá. Ok, y podemos colocarle aquí un tallo usando el comando línea o el mismo comando polilínea. Podemos dibujar un tallo. O sea, algo un poco irregular, pero para que se vea un poco más realista. Claro, ustedes dirán, bueno, pero es que no es un árbol muy elaborado. Bueno, pero es que a fin de cuentas en el dibujo técnico la referencia importante no es el árbol, es la estructura, la vivienda que se quiere hacer. Eso obviamente se puede hacer de esa forma, como les digo, o podemos detallarlo un poco más o descargar un bloque que ya esté hecho, o sea, dependiendo del tiempo y de la presentación. Pero entonces, de esa forma, muchachos, se hacen este tipo de elementos constructivos, como el caso de una fachada de una edificación. Incluso se me ocurre que, bueno, que ya esto de repente es muy grande para lo que queremos, entonces le doy aquí a escala, ¿ok? Y lo voy a reducir como si fuera más bien un arbustito. Esto lo sustituimos y le ponemos, no sé, una maceta. Entonces hago algo como esto. Ok. Y esto lo voy a hacer un espejo. Ok, voy a tomar como referencia este punto. Y ahí está. Esto lo voy a recortar. Y voy a hacer una línea aquí. Y voy a recortar esto. Pero fíjense que las posibilidades de dibujo son infinitas, son básicamente lo mismo que si estuviéramos dibujando a mano, obviamente con otro tipo de comandos o elementos. Entonces ya ahí hay un adorno. Entonces, de esa forma nosotros podemos complementar nuestros dibujos a nivel de la parte constructiva, de la parte técnica. ¿Okay? Ahora vamos a hacer, por ejemplo, un detalle constructivo. ¿Okay? Ya tenemos, por ejemplo, fachadas, ya tenemos cortes, tenemos en este caso la característica de la vivienda, la planta. Entonces, obviamente tendríamos que hacer todas las fachadas correspondientes para saber cómo es la vivienda, pues la fachada posterior, las laterales, de repente otro corte, pero a efectos constructivos ya esto va funcionando. Entonces, vamos a hacer, por ejemplo, un detalle constructivo de las zapatas y de las columnas correspondientes de esta edificación. ¿Ven? Para eso, como les dije, voy a tomar simplemente una referencia de que aquí se había tomado de estas 3 columnas, ¿ok? Y 3 columnas más acá. Esas 6 columnas para construir esta edificación. Y bueno, esto es un elemento relativo. Nos están quedando 10 minutitos. Vamos a tratar de aprovecharlos bien. ¿Ok? Entonces, voy a copiar estas columnas. Fíjense, como para hacer un plano de cimentación. ¿Ok? Entonces, ¿cómo funciona este plano de cimentación? ¿O cuál es el detalle? Bueno, el detalle tiene que ver precisamente con la ubicación de las zapatas y con la ubicación de las vigas de riostra que mantienen juntas a las columnas, que evitan que se separen o que se abran, ¿no? Entonces, las zapatas, bueno, para una vivienda de este tamaño, realmente una zapata de 80 por 80, de 1 metro por 1 metro, podría funcionar. Entonces, le voy a mostrar cómo hacerla. Voy a seleccionar aquí, vamos a hacerlo sencillito, una línea, ¿ok? Le hago offset, 1 metro, ¿ok? Tomo otra, hago offset, 1 metro, ¿ven? Y ahora sí voy a usar un rectángulo que voy a hacer de acá hasta acá. Ahora voy a eliminar las líneas guías y ya tengo un cuadrado de 1 por 1. Mi punto de referencia es centro y centro. Ahora yo puedo copiar esta zapata,
¿ok? Y colocarla con referencia a los centros de mis columnas. ¿Ven? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ven? Ahora, estas líneas que hice como referencia las puedo eliminar. Algo interesante con respecto a esto es que obviamente aquí estoy colocando todas las zapatas centradas. Recordemos que si la zapata está en un punto de pared medianera, o sea, supongamos que acá hay un vecino, si acá hay un vecino y no hay espacio, pues forzosamente esta zapata pues tendría que estar alineada con la columna, ¿eh? Algo así. Vamos a considerar ese ejemplo. ¿Eh? ¿Okay? Porque se supone que la zapata o ningún elemento constructivo puede violar el espacio del vecino. O sea, tan sencillo como eso. Entonces, para que tengamos una referencia de las variables que se pueden manejar en una construcción. En este caso no hay problema hacia acá, o vamos a considerar que no hay problema hacia acá, o supongamos que aquí hay un vecino también. Supongamos que aquí hay un vecino que yo nada más respeté este retiro y mi retiro frontal. Entonces, pues estas tres columnas, perdón, estas tres zapatas tendrían que estar adosadas al borde de la viga, de la columna. ¿Ven? Entonces, bueno, esos son temas constructivos, pero la intención es explicarles pues todas las variables que pueden darse. Y lo segundo es que, bueno, que de acá debería de salir una viga de cimentación, ¿ok? Que une a todas las columnas. Entonces, ¿cómo hacemos esa viga? Bueno, esa viga, por supuesto, hay características muy particulares para construirla, pero en este caso, lo mínimo que debería tener debería ser el mismo ancho de la columna, que en este caso, creo que habíamos hablado de 25, si no me equivoco, de 20, la de 20. Entonces vamos a hacerla un poco más ancha, vamos a hacerla de 25. Entonces, voy a trabajar con otro color para que la visualicemos mejor. Voy a seleccionar aquí, no sé, color azul. No, algo que se vea más, cian. Perfecto. Entonces, fíjense, voy a hacer una línea de referencia de acá hasta acá. ¿Ok? Ahora voy a decir offset punto 25, 25 centímetros. Esta está mi viga de cimentación. Luego voy a hacer otra línea de acá hasta acá, pero la vamos a mover al centro. Vamos a moverla al centro. ¿Okay? Dijimos 25, la mitad de 25 serían 12.5. Entonces, offset 12, perdón, punto 12.5. Punto 12.5 para acá, punto 12.5 para allá. ¿Ven? Ahora, esto yo lo puedo replicar, lo puedo copiar, tomando como referencia ya mis ejes. ¿Ven? 1, 2 y 3. Muy bien. Y esta también la puedo replicar o la puedo copiar de centro a centro. ¿Ven? Claro, en este caso la estoy colocando allí, pero lo ideal sería centrada también. Entonces vamos a centrarla. Para eso voy a hacer una línea de acá a acá. Voy a hacer una línea de acá a acá. Y voy a mover estas dos líneas del centro a acá. Voy a repetir eso nuevamente aquí. Fíjense. Voy a hacer una línea completa. Entonces, voy a decir que voy a mover estas dos líneas. Las voy a mover con el comando move del centro de esa línea al centro del eje. ¿Ven? Entonces ya está todo centrado, todo como tiene que estar. Lo tercero que tengo que hacer es empezar a recortar las líneas correspondientes a esas vigas de riostra. ¿Okay? Esa viga de riostramiento. Esta, por supuesto, va a llegar hasta acá. Va a llegar hasta afuera. Esta, ya no hay problema aquí. Y esta va a llegar hasta acá. Perfecto. Ahora la voy a limpiar usando el comando recortar.
trim, TR. Para eso voy a seleccionar todas las líneas de color cian, esas líneas de color azulada. Ya, previo a esto voy a eliminar las del medio que no las necesito. No necesito esta, no necesito esta, ni esta que está acá. ¿Ok? Entonces, ya para terminar, trim, TR, voy a seleccionar todos estos elementos. ¿Ok? Y empezamos a recortar. Nuevamente, perdón, seleccionamos, enter y recortamos. ¿Ven? Esto llega hasta acá. Esto llega, por supuesto, a eliminar esto, a eliminar acá. Y voy a eliminar esto que está acá. Muy bien. Por supuesto, las líneas que se cruzan se eliminan. Esta línea, esta línea, esta línea. Se supone que todas esas vigas están conectadas entre sí. ¿Ok? Se supone que se vacían teóricamente en conjunto. Y eliminamos esto y esto. ¿Ok? Entonces sería mi viga de cimentación, la zapata y las columnas correspondientes. ¿Ven? Entonces, esto es más o menos una referencia de lo que sería un plano, el detalle de la cimentación. Esto lo podemos colocar aquí. También nuestro texto, escribimos copy. De acá, acá, por ejemplo. Y le pongo aquí cimentación. Cimentación. ¿Ven? Y bueno, esto también se acota por ejes y aquí podríamos colocar los ejes representativos de esto, colocándole, por ejemplo, vamos a hacer rápidamente algo como esto. Fíjense. Voy a hacer aquí un círculo de referencia. Voy a recortar esto. Le voy a cambiar el color a rojo, que pertenezca al layer de las cotas. Okay. Y vamos a copiar este elemento. Aquí, copy. Lo voy a poner acá, acá y acá. Ok, y voy a copiar uno más. Lo voy a rotar. ¿Sí? Lo voy a mover de aquí a acá. Uno. Y lo voy a copiar nuevamente. Entonces, bueno, muchachos, básicamente con eso ya tendríamos nuestros ejes de referencia de este trabajo. Lo voy a colocar aquí. Vamos a ver si nos da tiempo de hacerlo. Que queda ya un minutito. Voy a copiar acá. Voy a poner, no sé, ahí. Muy bien. Y justo allí voy a colocar esta referencia que va a ser los números o las letras de estos ejes. Voy a copiarlo en cada uno de estos y luego le voy a poner